compartiendo, que me voy a tramitar. Buenas tardes, muy buenas tardes a la comunidad de hondureños en debate. Gracias por ser parte de este proyecto que domingo a domingo nos acompañan y esperamos poder llevarles a usted material y entrevista de calidad. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos al presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores. Empezamos saludando a nuestro compañero Olvin Silva. ¿Qué tal, Olvin? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Olvin? Buenas tardes, Juan Flores. Buenas tardes a Gerson hasta Honduras. Buenas tardes a toda la comunidad hondureña que nos está monitoreando con este programa que ha sido creado para llevarles las mejores entrevistas. Gracias por acompañarnos. Bueno, iniciamos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muy buenas tardes, Juan. Gracias por aceptar la invitación a Hondureños en Debate, un programa creado para la comunidad migrante que le interesa un cambio en Honduras. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, muy honrado y muy contento de participar con ustedes como líderes comunitarios, José Pinto, el cual conozco de primera mano, ¿verdad? Su trabajo en la diáspora. También a Olvin, el cual también él sabe que hemos estado en Nueva York acompañándolo, incluso una vez tuvimos un importante foro que hicimos como fundación tratando de educar a nuestra comunidad, pero también un saludo a la diáspora y a los que están conectados ahora en todas las redes sociales y los que tengo ahora aquí en TikTok también que estamos conectados. Ok, Juan. Nuestro espacio está diseñado para tratar de llevarle a la comunidad hondureña todo el acontecer político, temas que tienen que ver con nuestro país, migración, etcétera. Iniciamos nosotros con una ronda de preguntas. Al final, pues abrimos las líneas telefónicas, pero en este caso vamos a ver si nos da tiempo, porque lo que nos interesa es ir desarrollando las preguntas, los temas que le interesan a la comunidad migrante. Bueno, creo que iniciamos, Juan, si no tiene alguna pregunta, iniciamos con lo que es la tanda de preguntas. Pregunto yo y pregunta Olvin. Me gustaría saber, Juan, ya que está empapado en el tema de las organizaciones aquí en Estados Unidos, Juan, hablando de temas migratorios, según su conocimiento, ¿cuántas fundaciones hay en Estados Unidos y si todas estas reciben el apoyo económico del gobierno? Bueno, solo en el estado de la Florida hay más de 4.500 organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro, pero en todos los Estados Unidos hay cientos de organizaciones y fundaciones, los cuales la mayoría depende, los temas que están enfocados, trabajando desarrollo social, pues reciben recursos económicos, reciben los budgets que les dicen. Hay algunos recursos de $250,000, $500,000, $1 millón, depende, ¿verdad? Depende los temas que ellos traten, ya sean derechos humanos, ya sean incluso temas de inmigración que se tocan acá, y en ayudas humanitarias y diferentes, de diferentes índoles, va a tener el presupuesto de algunas instituciones que tienen estos recursos, pero para esto tienen que ser organizaciones que califiquen para estos recursos también. Pero ¿por qué el gobierno no da a conocer este tipo de organizaciones que están recibiendo apoyo de parte de ellos? No sé si es algo que no sea ético o en realidad lo hacen por seguridad, pero nosotros como migrantes debemos de entender y saber que hay ciertas organizaciones al cual el gobierno les da ese apoyo económico para nosotros poder buscar de esas organizaciones, pero si no lo sabemos de parte del gobierno, entonces ¿en qué estamos? Bueno, vale la aclaración que yo me estoy introduciendo y hablando de organizaciones dentro de los Estados Unidos y que el mismo gobierno de Estados Unidos y otros sindicatos de Estados Unidos pues dan estos presupuestos y organizaciones especializadas en dar esto. Pero si hablamos en el tema de Honduras, podríamos decirse que de las que conozco, unas 10 o 20 organizaciones, han de haber más porque me recuerdo en el gobierno anterior que el embajador Luis Suazo, como que se llamaba, iba a decir,
el embajador pues reunía a los líderes comunitarios de organizaciones y me sorprendió que eran varias organizaciones las que se agrupaban para poder participar, pero sí, uno de los grandes problemas que hemos encontrado en este tema de las organizaciones hondureñas, que no cuentan con el apoyo de Honduras, a pesar que la misma ley de protección al migrante hondureño y sus familiares, hay artículos donde dice que sí se le puede ayudar para temas folclóricos, el desarrollo de nuestra cultura y algunos temas importantes que podemos desarrollar dentro de los Estados Unidos, pero no hay nada de eso y creo que nunca han recibido apoyo nadie. Juan, gracias por aclarar, ya que sí había una pequeña confusión ahí, cuáles son las organizaciones dentro de Estados Unidos y cuáles son de hondureños, hechas por hondureños para ayudar especialmente a la diáspora hondureña. Juan Flores, hablando un poquito de la organización 15 de septiembre, ¿cuál es el rol que desempeña su organización? ¿Cómo lleva esa ayuda usted al pueblo hondureño? Bueno, hay varias, tenemos varias misiones como fundación, ¿verdad? Una es orientada a los derechos humanos de nuestra comunidad migrante hondureña, otra pues al desarrollo de nuestra misma diáspora mediante una atención íntegra que tenga nuestra comunidad. En este caso podemos decir los consulados, el tema de su identificación. El tema de la democracia también es parte fundamental de la fundación, es uno de los pilares que tiene la fundación, en el aspecto de que la diáspora debe ser incluida en los procesos democráticos, el cual a raíz desde que existe el voto en el extranjero, el 2021, pues ha sido poca la participación, pero es porque la parte del Estado de Honduras pues no ha permitido abrir completamente en educar a nuestra comunidad y dar los instrumentos para que nuestra comunidad pues pueda ser partícipe en procesos democráticos. Así que esas son las tres pilares que tiene la Fundación: la democracia, derechos humanos y velar por el respeto, ¿verdad?, hacia nuestra diáspora de parte del gobierno de Honduras, en este caso los gobiernos que ha tenido Honduras. Conociendo Siendo, diga, sí, dilo bien. Siendo esta una organización que ayuda a la comunidad hondureña, ¿hay algún fondo que está destinado para compartir con estas organizaciones, Juan? Bueno, muy buena pregunta. Desde que nosotros yo creo que cumplimos ya 5 años, 2019 nace la Fundación 15 de septiembre, por muchas necesidades que encontramos que tenía. Lamentablemente no contamos con un presupuesto, como les decía a la introducción. Si hay organizaciones que usted le puede pedir dentro de Estados Unidos, nosotros nos hemos abocado porque cumplimos con todos los requisitos para tener ese presupuesto y trabajar, pero lamentablemente se nos rechaza porque nosotros tratamos temas directamente de la comunidad hondureña, no una comunidad hispana abiertamente. Entonces, nos limita por los temas que tocamos. Y cuando tratamos de tocar esto con las autoridades de hondureñas, también se cierran porque sienten de que va en contra de los intereses de un gobierno que usted le reclame los derechos constitucionales al mismo gobierno, al mismo Estado. Entonces, es ahí donde tenemos serios problemas y es por esa razón que como organizaciones es muy difícil que puedan llevar a cabo su trabajo, su labor y su agenda dentro de los Estados Unidos porque no hay apoyo y por eso hay muchas organizaciones de hondureños que abren y cierran, incluso algunas tratan desde el garaje de su casa a poder llevar administrativamente una organización, el cual es lamentable. Nosotros pues con mucho esfuerzo y con la poca ayuda de 2 que 3 hondureños logramos como medio avanzar, ¿verdad? Medio seguir adelante con esta misión que nosotros como fundación pues tenemos para la ayuda de nuestra diáspora hondureña. Sí, en ese mismo sentido, ¿por qué cree usted que las demás fundaciones, habiendo un número tan reducido de fundaciones hondureñas aquí en Estados Unidos, llámese privadas o lo que sea, pero que apoyen a los migrantes, ¿por qué no se hacen visibles como la Fundación 15 de septiembre? ¿Qué papel desempeñan las demás para ayudar a los migrantes? Porque no conocemos otras organizaciones que estén siendo pues mencionadas. Bueno, uno de los problemas es la estructura, o sea, sin desmeritar a nadie, hemos identificado que la estructura, entonces imagínese usted en este país, para poder dar a tiempo, usted no puede trabajar un tema de desarrollo de una comunidad a medio tiempo, usted necesita tiempo completo y eso se llama sacrificio y sin presupuesto imagínese usted cómo llevar a cabo una agenda. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en las otras organizaciones? También podemos ver la falta de entender cuál es la verdadera acción de una organización o fundación, la beligerancia que debe de tener
ante el reclamo al gobierno o al mismo gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? A tener esas limitancias económicas, lo más fácil que queda de estas organizaciones, de estos grupos, es apegarse a los gobiernos de turno. En el anterior, pues los del Partido Nacional incluso eran las organizaciones, hay organizaciones que eran hasta los activistas del Partido Nacional. Entonces se apegan porque tienen estos beneficios en los consulados. Lo mismo pasa con los líderes comunitarios. Se apegan a X, Y color de partido político y por eso no tenemos el desarrollo. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que hay. El presupuesto que se tiene y además que son pocas las personas que quieran dedicarle a esto, porque esto ya es como se dice, sin fines de lucro y es como despojarse de uno mismo para darle a otro. ¿Cuál ha sido una de las importancias de la fundación? Que el grupo de la fundación, hay un grupo de profesionales trabajando en esto, en varios ámbitos para poder llevar un plan, una agenda de desarrollo para nuestra comunidad, que también está compuesta por voluntarios, o sea, es algo muy bonito en el aspecto que eso es orgánico, pero a la vez muy complicado poder llevarlo a una velocidad que nosotros quisiéramos llevarlo por el aspecto económico, pero de lo contrario, pues siento que vamos a buen paso y vamos caminando. ¿Usted cree que estas organizaciones, pues al final tengan cierta división con otras por el tema de que hay afinidad a partidos políticos? ¿Cree usted que aquí exista eso en Estados Unidos, ya que el migrante no se ha desligado de los partidos políticos? Sí, ese es el problema que tenemos. El problema es de que nosotros no hemos entendido que nosotros siendo el 20% de la población viviendo dentro de Estados Unidos, tenemos un poder político y un poder económico que podríamos hacer mucha incidencia y ser parte de tomar acciones y decisiones en Honduras para el desarrollo de nuestra diáspora y de nuestra diáspora de origen, que es el pueblo de donde salimos, nos sacaron nuestra familia. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos no solo organizaciones, líderes comunitarios que son muy buenos, pero ¿qué es lo que sucede? Pierden el rumbo de su misión o de su objetivo porque empiezan a ser seducidos, ¿verdad? Por el poder, por un puesto de trabajo, llámese te voy a dar un empleo en un consulado, llámese te voy a dar una llamada telefónica, te voy a atender el teléfono, te voy a conseguir una cita para pasaporte. Entonces, eso es lo que debilita realmente a la diáspora hondureña y por eso es que no hemos logrado conjugar a tener este desarrollo porque también tenemos el otro problema también. No nos dejamos guiar, no nos dejamos tener esa guía que nos pueda llevar a los pasos y elementos correspondientes para tocar las puertas que necesitamos abrir para poder tener este desarrollo como comunidad. Entonces cada quien es como, no, esto es lo que yo pienso, esto es lo mío, porque esto es así. Pero la realidad es que poco o nada de estructura tenemos en las diferentes organizaciones y ese es el problema que hay. Juan, esa poca estructura de la que se habla, ¿solo le corresponde a la comunidad hondureña o le compete también al gobierno de turno? Porque en lo que yo entiendo, el gobierno debería ejercitar, excitar a las personas a que se organicen, a que tengan esa beligerancia para llevar el mensaje a las demás personas, a muchos hondureños que no tienen el alcance de una corta información. Por ejemplo, yo nunca he visto a un gobierno transmitiéndonos un mensaje a través de otros canales locales aquí en Estados Unidos. ¿Cuál sería la guía? ¿Cuál sería la ruta, Juan? Bueno, la ruta es de que nosotros como organizaciones, poder y líderes comunitarios llegar a tener una tipo de conferencia, una reunión entre nosotros para, en primer lugar, leer las leyes. ¿Y cuál es la ley principal que tenemos? La ley de protección al migrante hondureño y sus familiares, que en sus artículos lo dice claramente, que el Estado y toda organización hondureña se debe de presentar ante sus cónsules o autoridades para que estos sean reconocidas y que el mismo gobierno pueda ayudar a empujar para ejercer en el desarrollo de nuestra diáspora. Pero ¿cuál es el problema aquí que tenemos? Muchos las utilizan para ejercer el desarrollo de sus partidos políticos, de sus activistas, pero no el desarrollo que tenemos como diáspora, que como diáspora hondureña es lamentable, pero estamos muy atrasados a pesar que somos una diáspora de muchos años, de mucha historia. O sea, acá tenemos una diáspora de más de 40 años de haber migrado. Si la comparamos con la venezolana, que tienen gran fuerza, la haitiana,
A mí me ha sorprendido la vez pasada que me invitan a una reunión de la diáspora haitiana, yo me voy así con ropa informal y cuando me encuentro todo el mundo bien formal, abogados, doctores, congresistas, que ya son parte de la sociedad americana y que son parte de las organizaciones de sociedad civil, porque el gran problema que estamos teniendo es que ni el gobierno creo que está entendiendo, ni nosotros, el verdadero rol e importancia que tiene una organización de sociedad civil, llámese fundación o organización dentro de los Estados Unidos. Pero parte de lo que usted dice es fundamental. Al gobierno le ha faltado una política pública para desarrollar las organizaciones sin fines políticos, sin política partidaria, porque ese es el gran problema donde estamos estancados ahora mismo. Juan, le voy a hacer una pregunta directa con el tema de la fundación. ¿Qué papel ha jugado el gobierno de Honduras, llámese cualquier tipo de gobierno que haya pasado en lo que tenga la fundación de estar en operación? ¿Qué papel ha jugado el gobierno de Honduras con la fundación? Bueno, la verdad que poco nada, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros aparecemos en el 2019. Cuando nosotros encontramos, pues encontramos, como le digo, organizaciones metidas dentro de los consulados, pero para hacer trámites básicos, o sea, trámites domésticos, podemos decir. Un día en la madre, un día del niño, un día de esto, pero no, pero cada quien pues tiene su agenda y cada quien corre como puede, porque al final es con los recursos como puede, se trabaja con las uñas, ¿verdad? Hay que respetar el trabajo de todos, pero lo que encontramos nosotros que nos hace falta tener una agenda de trabajo, una visión y una misión más allá, o sea, donde yo creo que nos quedamos cortos a solicitarle al Estado o al gobierno de Honduras más atención hacia la diáspora, es reclamar nuestros derechos constitucionales, derechos humanos y protección por parte del Estado, que la misma Constitución lo dice y la misma ley de protección al migrante hondureño y sus familiares. Entonces nosotros prácticamente poco o nada hemos encontrado de ayuda de los gobiernos. Sí es importante y que pude encontrar en el gobierno pasado, al final del gobierno, es que se empezó a abrir una puerta para que nos acercaran a las autoridades de los Estados Unidos para que como comunidad migrante expresáramos lo que estábamos haciendo. Con este gobierno, a inicio también empezamos a tener esa oportunidad de poder expresar al gobierno de Estados Unidos las necesidades, por ejemplo, del tema del TPS, pero llega un momento de, bueno, el gobierno pasado se fue y este gobierno pues prácticamente cerró las puertas completamente, no solo a la fundación, sino que considero a la mayoría de la diáspora, líderes comunitarios, porque no sé a usted como líder comunitario si ha tenido esa apertura, o Olvin o los demás líderes comunitarios, sino que es como, se empieza a buscar como selectivo a quién se le va a dar esa voz y esa atención. Sí, de hecho, perdón, Olvin, solo para que no perdamos el hilo con lo que está diciendo Juan. De hecho, Juan, pues ya me conoce que soy un, ¿cómo se llama? Líder comunitario, pues que siempre he apoyado a la comunidad migrante, pero he estado viendo eso últimamente, de que he estado viendo en medios de comunicación que están seleccionando la gente para hacer eventos y al final no globalizan todos los líderes comunitarios, sino que de dedo los buscan y gente que de repente no tiene un liderazgo. Entonces eso hace que se divida más la comunidad migrante. En vez de acercarla, la están desuniendo. Sí, es que el político se ha encargado de dividir, porque uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, nosotros como fundación tenemos autonomía. Nosotros no recibimos directriz ni instrucciones de nadie, ni regalías, ni ofrecimiento de nadie. Y esa razón que nos hace ser orgánicos nos da la capacidad de poder expresar las realidades, de poder hacer los reclamos correspondientes. Pero ¿qué sucede? Un gobierno no le va a decir, venga a esta reunión. Para darle un ejemplo, hubo un lanzamiento acá del enrolamiento, la tarjeta de identidad en los diferentes consulados. Invitaron a sus activistas o a las personas que les pueden dar aplausos y les pueden decir, está bien, sí, me gusta esto, me gusta el proceso de la nueva forma del pago de la tarjeta, me gusta el tema del enrolamiento o el tema de los consulados, pero no permiten aquella voz donde tiene una capacidad administrativa y les puede decir, mire, los procesos de esto y el desarrollo de esto son así, estos canales, y creo que debería mejorar porque creemos nosotros, según los estudios que y las conclusiones que tenemos, que esto yo creo que son los canales correspondientes para darle la mejor atención digna e íntegra a nuestra comunidad. Pero no sucede esto, ustedes pueden verlo, porque al gobierno se le hace más fácil querer como maquillar algo que ellos saben que viene malo, que no lo pueden corregir y no lo quieren corregir. Entonces es más fácil
abocarse, ¿verdad? Personas que se les facilite llevar un mensaje equívoco y que al final terminan ellos mal como gobierno, termina el líder o la organización desacreditada y termina la comunidad sin el beneficio. O sea que aquí todos estamos perdiendo por esa situación. Juan, pero si esto ya lo hemos vivido anteriormente, lo que usted dice es verdad. Actualmente, como en años anteriores, el gobierno se reúne siempre con su militancia y hacen, tiran la casa por la ventana, pero siguen siendo su militancia. Juan, eh, según las estadísticas, si el gobierno hiciera las cosas mejor, eh, obviamente estaría bien. Pero ¿acaso esto ya con toda esta experiencia, acaso esto es hecho a propósito? ¿Qué es lo que encierra el trasfondo? ¿Por qué no hacen las cosas bien y fortalecen a la comunidad hondureña? En primer lugar, hace falta propuestas directas al gobierno, el cual, por lo menos de nuestra parte, se las hemos hecho dar. O sea, si ustedes ven la beligerancia, el reclamo que hace la fundación, pero también ha hecho propuestas para el enrolamiento, voto en el extranjero, el tema del TPS, el tema de los consulados, pero no quieren dar esta apertura. Pero ¿cuál es el génesis de todo esto? Históricamente no ha existido de parte del Estado de Honduras una política pública en tema de migrante hondureño. Entonces, al no existir una política pública, no hay un presupuesto, no hay una estructura, no hay una base y no hay nada de planificación para que nuestra diáspora y nuestros líderes comunitarios estén siendo instruidos, buscando los recursos, buscando la forma de ayudar X o Y, la forma de ayudar dentro de los Estados Unidos. Entonces, todo nace de parte del Estado de Honduras, que es el ente obligado. Porque mire qué cosas que nosotros como inmigrantes, usted como líder comunitario, de su iniciativa propia, usted toma la iniciativa de ayudar a una comunidad migrante a instruirla, a guiarla, a orientarla, a gestionar por ellos, a reclamar un derecho por ellos. Pero esto del Estado debería ser vigilante de que este compatriota dentro de Estados Unidos pueda tener un desarrollo, pueda tener un acompañamiento, pero no lo tenemos. Entonces, por eso es que nos estamos estancados. Yo me he fijado en el Consulado de México. Consulado de México dejan que sus organizaciones se presenten X o Y organización para temas de salud, temas de folclore, temas de derechos humanos, temas de derechos laborales, temas electorales, pero nosotros no tenemos nada y ese es el problema. Pero aquí lo que debemos de hacer nosotros, como sociedad civil, como organización y como líderes comunitarios, es nosotros ya empezar a agruparnos ya a otro nivel para empezar a hacer esa exigencia fuerte, porque yo les voy a decir algo, por experiencia de la Fundación con las reuniones que tiene el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un poder que todavía nosotros no lo hemos descubierto y el día que empecemos a abrir los ojos, a dejarnos de ser mezquinos con nosotros mismos y que yo jalo para acá, yo jalo para allá y nos podemos congregar todos, podemos llevar esa voz con más fuerza a Washington, D.C. y crean lo que vamos a ser escuchados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para concluir la pregunta que usted me hace. Cualquier gobierno se va a sentir amenazado con la diáspora, por ejemplo, en este caso, la hondureña, que a nivel de Latinoamérica es la que más genera Producto Interno Bruto, o sea, la que genera más dinero en Honduras, 27% y se queda corto. Entonces, ¿qué significa esto? Un poder adquisitivo más un 20% de la población, que somos más de 2 millones por estadísticas informales, porque ni eso tenemos formalmente, una concentración, dónde estamos los hondureños, cuántos somos y a dónde estamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final pues somos una amenaza para el gobierno y hasta para los mismos partidos políticos que no están impulsando ninguna ley a favor de nosotros los inmigrantes. Sí, yo pienso que ese tema de los migrantes no es que de repente el gobierno no sea ordenado, sino que creo que lo que pasa es que a ellos no les conviene que nosotros tomemos el papel que en realidad deberíamos de tomar, porque podemos, como dice usted, tomar decisiones que puedan hacer un cambio en el país. Al final nosotros vemos que esto es hasta bíblico. Cuando Moisés llevó al desierto, al pueblo, pues él delegó porque no podía con tanta gente. Entonces el gobierno hace lo que tiene que hacer, delegar a fundaciones que en realidad trabajen pro migrantes para poder trabajar, porque ahorita la situación en Estados Unidos se está poniendo caliente en temas migratorios. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de Honduras para asistir tanta gente que retorna que al final no le conviene? No, es que está claro, mire,
El problema es que el Estado de Honduras, y por eso es que nosotros somos muy así de frente, porque si nosotros queremos cambio, hablemos con la verdad. El gobierno de Honduras, ni los anteriores ni este, han tenido interés en el desarrollo de la diáspora. Y miren, yo le voy a decir algo, que me puedan decir, dame pruebas que no quieren el desarrollo. Número uno, no tenemos una tarjeta de identidad, no hay un plan para un enrolamiento masivo. Y no me vengan a decir, no, es que están tiradas allá en Miami 30,000 esto porque tienen algo improvisado. No, señores, es que si usted no tiene un plan y un presupuesto, ¿cómo usted puede desarrollar el tema de la identificación? ¿Y qué significa sin la identificación dentro de los Estados Unidos? Le retiene el desarrollo, o sea, obstaculiza el desarrollo del migrante porque le dificulta el tema del pasaporte, le dificulta el tema de acciones en la banca de nuestro país, de reclamar herencias o de divorciarse y todo eso. Entonces, desde ahí podemos ver que no hay una política para que tengamos un desarrollo y no les interese por el otro tema. Mire, el tema de que los inmigrantes se legalicen dentro de los Estados Unidos es un tema de ley, incluso la Constitución dice que el Estado tiene que velar por la integridad de sus ciudadanos, no importa dónde estemos. Y la ley de protección al migrante hondureño le reclama también esa ley al Estado, le hace saber de que el Estado está en obligación de buscar permanentemente ante el gobierno de Estados Unidos un arreglo migratorio, ya sea residencia, alivio migratorio, estatus de protección temporal, alto de deportaciones, pero no hay nada de eso porque no ha existido en políticas públicas y no existe. Miren el Congreso de Honduras, hay una comisión de migración que no ha venido a reunirse acá con los inmigrantes. ¿Por qué? El presidente de esta comisión, un diputado que no tiene ni visa, que está desvisado. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, que no hay una política pública para el desarrollo de los inmigrantes y el Estado, hoy el Estado de Honduras ha tomado como política de Estado dejar abandonar a los inmigrantes. Juan, algo que usted dijo, lo voy a recalcar porque es bien importante. Es hora de que como hondureños, no importa en la organización que usted quiera meter, pero métase, despierte, exija sus derechos. Si nosotros no exigimos nuestros derechos, va a seguir pasando lo mismo. Vamos a tener a un Juan denunciando por aquí, a otro Pedro por allá y así. Pero si tratamos de ver cuál es el verdadero problema de nuestra diáspora hondureña y gestionamos y presionamos, vamos a tener buenos resultados. Por el otro lado, Juan también nos menciona el problema que estamos teniendo con nuestra identidad, el DNI. No lo tenemos. Somos 2 millones de hondureños indocumentados en este país y en Honduras, porque no, si no tenemos la identidad, no somos ni de aquí ni somos de allá. ¿Qué nos podría decir eso, Juan? ¿Estamos ilegales doble partida? Mire, Olvin, nosotros en el 2019 y tenemos documentación de esto, fue un tema de agenda que tocamos en Washington y con las autoridades de Honduras y el reclamo que hacíamos, incluso estaba televisado desde que el gobierno anterior hacíamos manifestaciones, hasta huelgas de hambre dentro de los consulados, reclamando el tema de la identificación nacional, porque hay un problema y lo advertíamos y lo avisorábamos lo que iba a suceder y nos iba a perjudicar. El problema es que bajo decreto del Congreso, la tarjeta de identidad viejita que teníamos pierde vigencia, o sea, ya no sirve, no existe, está caducada. Pero ¿cuál es el problema que más nos preocupaba a nosotros? Que el mismo Registro Nacional de las Personas iba a eliminar la base de datos. O sea que si Olvin no tiene su tarjeta de identidad, no existe tampoco en la base de datos de Honduras. Entonces tiene que obligadamente tener esta identificación. Pero de entrada, Cancillería y el gobierno y el registro en el contrato dicen que la identificación solo es para los hondureños en territorio nacional y excluye a los hondureños en el extranjero. Desde ahí ya nos dejan violentados nuestros derechos. Y hoy lo que está haciendo el gobierno es improvisar porque permitió que se venciera el plazo de la tarjeta de identidad, número uno. Y número dos, de una forma desorganizada está tramitando el tema de la cédula, pero es porque obligadamente cuando alguien va a tramitar un pasaporte lo tiene que hacer. Miren lo que está sucediendo en Miami. Dicen que hay 20,000, 30,000 tiradas. ¿Qué es lo que tenemos en Miami? La ley SB 1718. ¿Cuántos hondureños se fueron del estado de la Florida? ¿Cuántos hondureños creen que así como está de peligroso conducir en el estado de la Florida, van a conducir de Jacksonville, de Tampa, de Orlando, de Cocoa, a ir a reclamar una identificación que ni cuentas le dan que están ahí? Y muchos dicen, sí, pero es que ustedes no avisan. Óigame,
si en Honduras el gobierno pagó 2.5 millones de dólares para que se estabilizara el tema, para que se manejara que cómo iba a funcionar. Pero aquí nadie está haciendo nada. Y aquí el gobierno ya se acostumbró que los líderes comunitarios, las organizaciones, les hagan el trabajo que a ellos les corresponde. Entonces, es un problema muy serio que tanto así lo hemos tocado con la ONU de Honduras, en Honduras, y lo hemos tocado con el Departamento de Estado, porque no solamente es un derecho, es un tema de seguridad nacional. Olvin, recientemente, en lo que sucedió en la Corte Sur del Distrito de Nueva York, delincuentes decían que pagaban para obtener identificaciones de hondureños y usurpaban la identificación. Y eso tenemos documentado que está sucediendo con los hondureños, y eso nosotros ya lo tenemos documentado ante los derechos humanos en Honduras y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Honduras, todo esto que está sucediendo con el tema de la identificación. Entonces es posible, Juan, de que nos estén, no solo nos están violentando, no solo nos están dejando sin la documentación, hay probabilidades que alguien en Honduras ande con una identidad de uno de los que están aquí en Estados Unidos, con la informalidad que se está manejando el caso. Por el otro lado, Juan, ¿es el gobierno que debe de darnos una identidad o quién es exactamente? Eh, Porque en Estados Unidos yo no veo al gobierno dándole identidad al pueblo americano. Yo veo una institución dándole, asegurándose de eso. ¿Debería de ser similar en Honduras, Juan? El rol constitucional dice claramente, Olvin, que es el Registro Nacional de las Personas. Que no Es es el gobierno. encargado. No, es es de Estado. El registro, acuérdate que es un ente independiente, pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el fracaso que ha tenido históricamente el registro? Está politizado. Está el Partido Liberal, el Partido Nacional y hoy el Partido Libre. Y me llama la atención, y este es el reclamo que yo le hago a los partidos políticos, es que anteriormente reclamaba Libre porque era el Partido Liberal y el Nacional que estaban supuestamente en el gobierno, porque no nos querían dar la identificación, pero Libre reclamaba. Y hoy que Libre es gobierno, se ha quedado callado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el extranjero? El que está comprometido a la protección de nuestros derechos y a velar por nuestros intereses es el gobierno, mediante la Cancillería. Entonces no han confugado la Cancillería, el registro para tener esto. Pero ¿qué función hace el gobierno? Darle un presupuesto al registro para que se haga todo esto, pero no hay ni una ni otra. Y como le digo, sin presupuesto, ¿usted cómo va a llevar a cabo un proyecto de enrolamiento en los Estados Unidos si no tiene ningún plan? Sino que los que tienen cosas improvisadas. Juan, para ir entendiendo, cuando se habla de que no hay un presupuesto, es la declaración cuánto se podría gastar, porque dinero sí les aprueban. ¿Entiendo eso así o me estoy confundiendo? Porque yo siempre escucho en el Congreso que aprueban dinero y les dan. Hay 8 millones de dólares, 10 millones de dólares ahora para asistir a los migrantes, pero no se ve nada. Entonces, el presupuesto que hace falta, Juan, es el que se debe de formalizar, decir, bueno, si llegamos a 30 hondureños, vamos a gastar $25. ¿Es de esa forma que lo está exponiendo, Juan, o es que realmente tampoco a Cancillería le dan dinero? Que mire, para que usted tenga un presupuesto, usted necesita tener un proyecto. Y en ese proyecto usted dice, bueno, ¿cuál es el proyecto que vamos a tener? La identificación de los hondureños. ¿Cuántos son? No sé. Bueno, hagamos una planificación, hagamos un estudio, hagamos cómo se hace, cómo enseñan en las universidades, pues, o sea, cosas elementales y básicas. Pero este gobierno quiere que nosotros, como en Honduras, que lavábamos a piedra, para un ejemplo, en Río, quieren venir que aquí en Estados Unidos lavamos en piedra en Río. Aquí las distancias son diferentes, los tiempos son diferentes, la forma en cada estado es diferente de vivir de cada hondureño. Entonces, como no hay un plan, hay una desorganización. Entonces, si no hay nada, ¿qué presupuesto vamos a tener? Esto es como cuando usted va a trabajar. Si usted tiene un proyecto de trabajo y usted no sabe qué es lo que es y cuánto material va a necesitar o qué lo va a necesitar, cuánto va a cobrar. Entonces, lo mismo tapando el registro, pero es aquí donde entra la labor de las organizaciones, decirle, no me vas a engañar, gobierno. Eso no funciona así. Y es la labor que debemos de hacer nosotros como líderes comunitarios, y no que nos convertimos en resonancia de una resonancia de lo que diga el gobierno y, no, esto es porque dice el gobierno casi. No, es que se tienen que hacer los procesos como deben de ser, si no, es un fracaso lo que está sucediendo ahora mismo donde hondureños, esto ha convertido que hondureños estén siendo estafados desde los consulados,
que les dicen que tienen inconsistencias, que problemas con las huellas, y ha quedado al descubierto que es mentira, pero para cobrarles $1,500 les hacen esto. O puede ser que es verdad, pero como no hay un equipo técnico de, escuchen esto, registradores civiles profesionales en los consulados, sino que lo que hay es como, venga, usted ponga ahí y tome huellas. No, aquí necesitamos registradores civiles profesionales que lleven a cabo esta función. Y mi pregunta es, y que yo le hago al gobierno, ¿cómo nosotros que pagamos en dólares en los consulados, mandamos miles de millones de remesas, no se nos incluye en un proyecto de enrolamiento? Y si la tarjeta de identidad no sirviera, no valiera, ¿por qué se nos está negando? Esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Qué tanto poder tiene una identificación del hondureño en la mano? Eso ahí se los dejo ahí. Bueno, en base a estos registros que usted tiene como Fundación 15 de septiembre, le voy a hacer una pregunta y quiero que ponga el dedo en la llaga, porque aquí el tema no sería echarle la culpa a los consulados con esta pregunta, sino que básicamente sería juzgar al gobierno de Honduras. ¿Por qué no entregar las DNI por correo si en Estados Unidos se entrega la Green Card por correo? ¿Por qué no hacer ese mismo sistema? Pues, ¿qué pasa? Fíjese que usted ha dicho algo muy importante, todo el mundo nos vamos a los consulados. ¿Va? Nosotros en el 2021 hicimos una especie de estudio en diferentes consulados y sacamos una conclusión y se lo dijimos al gobierno. Los consulados no tienen capacidad para el enrolamiento. Hay que separar el registro de Cancillería para que el registro esté operando dentro de un consulado con una oficina aparte y que no tenga que ver el gobierno, porque imagínese usted también, José, el gobierno manipulando la identificación de los hondureños, que la puede ocupar para fechorías, para muchas cosas, hasta para cosas, fraudes electorales. Hay que separar esto. Todo eso se lo expusimos al gobierno. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando usted me dice, enviémosla ahí? Sí, está bien, enviémosla, pero ¿cuál es el problema? Si no tenemos un estudio que nos diga, mire, José vive digamos, en Washington, pero viene José y me ha dicho que José se mueve a Carolina del Norte, se mueve a Miami, entonces no sabemos si es estable José en esa dirección y cuando enviemos eso, se va a perder esa identificación, sino que hasta que no hagamos un verdadero estudio, que busquemos la manera de que el inmigrante tenga la identificación, no se va a poder. Y ahora mi pregunta es, con tanta tecnología que hay, ¿por qué no la hacemos digital esto y lo hacemos así para descargarla nosotros mismos? ¿Por qué no quieren pensar en los inmigrantes? Y es ahí donde nosotros nos llama la atención, ¿por qué si la matrícula consular se la entregan ahí cuando usted paga $25, se la dan ahí calientita? ¿Y por qué la identificación no? Entonces, aquí hay, como dicen, gato encerrado. ¿Y cuál es el gato encerrado, José? Que se ha politizado el tema, porque usted se imagina los 2 millones de hondureños con una tarjeta de identidad en la mano a la hora de las elecciones dentro de Estados Unidos, ¿qué impacto político podrían tener y qué incidencia en una elección podrían tener en Honduras? Es correcto, es muy interesante ese punto. Juan, quedamos claro de que no nos están dando esa asistencia que nos merecemos la diáspora hondureña. Juan, lo hemos visto bastante cerca de los congresistas americanos. ¿Por qué le dan el pueblo americano le da más validez a la 15 de septiembre que nuestro propio pueblo? No que Cuéntenos. nuestro propio pueblo, que nuestra autoridad, es que mire, es que nosotros como hondureños tenemos un problema, que si no somos ojos verdes y hablamos de otro acento, no somos un interlocutor válido. O sea, no soy extranjero, no soy válido porque no estábamos acostumbrados, estamos acostumbrados que es el político el que va a venir a buscar por nosotros. No es cierto, somos nosotros como pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho la Fundación? Y quiero dejar claro lo que ha hecho la Fundación. La Fundación ha abierto un camino para usted, Olvin, para otras organizaciones, para otros líderes comunitarios, para que cuando estemos listos podamos ir a utilizar esos puentes que hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos convertimos en un interlocutor válido. ¿Qué significa esto? Que la información que ponemos, los problemas que planteamos y las soluciones que planteamos son válidas porque como fundación, con el profesionalismo que tenemos, con todo el recorrido que tenemos, los estudios científicos nos están certificando lo que estamos reclamando. Porque mire, un congresista con tantos problemas que hay en Estados Unidos, el tema de China, Rusia, Cuba, todo esto, un departamento de Estado con la geopolítica que tiene problemas, no va a estar perdiendo el tiempo con una organización hondureña, como dice usted, escuchándolo 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea, que quiere decir que hay un tema muy interesante, que están sorprendidos
como lo estamos proponiendo y cómo el mismo gobierno nos desecha estas propuestas, porque aquí ha pasado algo. Nos dimos cuenta recientemente que el mismo embajador, el mismo canciller y el hijo de la presidenta llegan a Washington a decir que no nos reciban. Entonces, esos son los problemas que hay. Pero, ¿qué es lo importante de esto, Olvi? Ya tenemos una puerta abierta para que cuando estemos listos como comunidad y nos separemos de esos egos y de esos yo y de esto y del otro, podamos ir a abrir con fuerza, porque eso es lo que está sucediendo en Washington. Nos están esperando ya con este camino que ha hecho la Fundación, con varios temas, porque a Estados Unidos le interesan sus pilares importantes, la democracia, derechos humanos. Nosotros estamos reclamando como derechos humanos que no se nos está atendiendo el Estado de Honduras a nosotros y el tema democrático. No estamos siendo incluidos en procesos democráticos, ya deberíamos tener diputados migrantes, ya deberíamos tener voz en nuestro país, pero no tenemos nada, simplemente nos dan instrucciones desde Honduras y Honduras que van a saber si nosotros somos los que vivimos aquí. Entonces, eso es lo que está haciendo la Fundación y donde ya tiene un puente abierto para que cuando estemos listos podamos aprovecharlo al máximo. En ese mismo hilo, Juan, por ejemplo, ¿cómo le podría formular la pregunta? Eh, ¿Cuál es el apoyo real que tienen los migrantes hondureños de parte de las autoridades, llámese republicanas aquí en Estados Unidos en este momento? Ya sabe por qué. Pero en el gobierno pasado, nacionalista, los de Libre venían acá, se reunían con demócratas y no venían a construir, sino que venían a poner quejas del gobierno pasado. Ahora es al revés. Los nacionalistas vienen a hacer lobby, pero a poner queja realmente con lo que está haciendo Libre. Pero apartemos eso. ¿Realmente usted cree que el gobierno de Estados Unidos le pueda tomar más valor a lo que dicen las fundaciones aquí en Estados Unidos que lo que le traen los políticos de Honduras? Porque no se sabe qué es lo que le vienen a decir. Mire, usted ha dicho un tema muy importante y fíjese que los de Libre jamás han venido a Washington, D.C. a delegar por el pueblo hondureño y por la diáspora. Yo no conozco a ninguno. Yo que estaba de menos de lo que he estado ahí en esas mesas reunidos, no es así. ¿Y qué es lo que se viene a poner? Muchos creen que son chambres o esto. No, se viene a poner una contraparte porque el Estado paga un lobby. El gobierno anterior pagaba un lobby de $80,000 mensuales. Este gobierno está pagando $90,000 que también estamos reclamando y debemos reclamar nosotros qué beneficio estamos teniendo con esos lobbies. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Hay una contraparte. El político viene a buscar su contraparte y viene a buscar también su beneficio político. El oficialismo, pues ellos ponen su contraparte, pero aquí ha entrado un elemento especial. El pueblo, el migrante, ¿qué está pensando? ¿Qué está diciendo? Porque al final de todo esto, como inmigrantes somos las víctimas. Y es ahí donde le digo que hemos encontrado este espacio importante y que la Fundación lo ha abierto. Porque dígame, José, no sé si usted tiene identificado cuántas organizaciones hondureñas se están reuniendo con el Departamento de Estado a tratar los derechos que se le están violentando a los inmigrantes, el desarrollo que necesitan los inmigrantes, el tema del TPS. ¿Usted cree que un gobierno va a venir a decir, no, fíjense que nosotros en Honduras estamos en calamidad y estamos violando derechos humanos y esto, el otro, del TPS a los inmigrantes? No, ellos vienen a decir, no, nosotros estamos bien, queremos esto, queremos del Fondo Monetario Internacional que nos ayuden con más dinero, USAID y esto, y yo le firmo cualquier convenio. ¿Quieren deportar migrantes? Deporten, pero dennos los fondos. Pero nosotros no tenemos una voz. Entonces nosotros tenemos que luchar para empezar a tener voz en Honduras y voz en los Estados Unidos, que eso es donde debemos de comprometer a futuras autoridades hondureñas si es que realmente las vamos a tener. Entonces, eso es lo que sucede. Y el Departamento de Estado me lo ha dicho claro. Aquí se va a escuchar a todo el mundo y como sociedad civil tienen un gran espacio y ustedes saben que dentro de Estados Unidos la sociedad civil beligerante tiene una gran apertura y un respeto aquí en los Estados Unidos. Juan, usted dijo algo ahorita que me dejó pensando y lo he venido escuchando con otros invitados, si es que lo vamos a tener. Cuando dicen esa palabra, ¿también usted duda que haya nuevas elecciones? Mire, es muy triste lo que está sucediendo en Honduras porque este gobierno pues decía hacer una cosa y salió haciendo otra. Entonces, cuando yo digo que no hay elecciones, se los digo
se los digo de algo directo que yo he estado en Washington. He escuchado a los diputados que llegan, a los que están planteando lo que se está hablando y toda la crisis que no habíamos visto en Honduras. Entonces, todo está encaminando, señores, de que hay una agenda para continuar en el poder. No hay una agenda para hacer algo de un cambio de gobierno. Y el gobierno de Honduras está llevando una agenda interpuesta por organismos internacionales, por gobiernos, oigan bien, por gobiernos comunistas, y no es que yo tenga que ver, porque esto no es un tema de política partidaria. Acá tenemos de gobiernos como Nicaragua o Venezuela que le están implantando una agenda al gobierno de Honduras, donde la presidenta prefiere irse a China a reunirse con los chinos y no venir a hablar con el presidente Biden, que aquí es donde estamos los inmigrantes, y venir a gestionar el TPS. No hay nada claro con las elecciones en Honduras. En Honduras ahora mismo la mayoría de líderes políticos están extorsionados. Los empresarios están extorsionados porque la mayoría tienen cola que les pisen. Entonces, estamos caminando, podría decirse, a una dictadura. Y está claro que el gobierno de Xiomara Castro avala y protege las dictaduras y no está velando por o sea, acercándose a los países que realmente tienen democracia. Y la pregunta clara es, ¿por qué nosotros los inmigrantes se nos está pegando la identificación? Y ojo con esto, ¿quién me quita a mí que de esos 200,000 venezolanos que pasan al año, o 30,000 o 50,000, les estén dando mi identificación y puedan participar en las próximas elecciones primarias? Y esto ya está documentado que ha pasado en Venezuela, que pasa en otros países donde hay simulacros de democracia. Entonces, es muy preocupante todo este panorama de que si va a haber o no va a haber elecciones en Honduras. Incluso el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado con este tema también. Para cerrar ese tema de la identificación y con el tema de las votaciones, ¿usted cree que ese software piloto que tienen en Los Ángeles, California, el mentado ACOS, usted conoce algo sobre este software y cree que usted que con esto puede ser un programa piloto para poder votar a través de los consulados con este software? Mire, es que aquí hay un tema bien delicado y estos son los temas que estamos tratando en Washington con el Departamento de Estado. Mire, nosotros como hondureños debemos de empezar a exigir, por eso le digo, es importante que después de esto ver cómo nos agrupamos ya para empezar a tomar decisiones y proteger la democracia. Yo recientemente estuve participando en unos foros en la FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, donde estaba la comandante del Comando Sur, la señora Richardson, e invitaba a que la democracia en América Latina, máximo donde está China, hay peligro en las democracias, porque China desestabiliza las democracias y corrompe para que no exista democracia y ellos poder libremente hacer sus negocios con gobiernos corruptos. Entonces decía la comandante Richardson que este tema de la democracia ya no solo se debe involucrar el político, sino que también la sociedad civil a protegerla. Y viniendo, ¿por qué hago relación con este tema de este software? Me llama la atención de que si 14 cónsules le mandan una nota a Cancillería y le dicen no lo implemente porque no es viable, porque se paga directamente a un banco hondureño, que no es una transacción aquí en Estados Unidos y que le pueden hacer una devolución inmediatamente, porque, por ejemplo, José, ustedes dicen, yo quiero un pasaporte, después dicen, ya no quiero pasaporte, mejor no, porque ocupo el dinero, devuélvanmelo. No se lo van a devolver. Así pasó hace poco con 5 millones de lempiras que deben esa devolución desde hace más de 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este software? Aquí se corre el peligro que nos tengan la base de datos completa, que se pueda vender esa información, que sepan toda nuestra dirección, contacto, número de teléfono, porque todo esto usted lo pone en una tarjeta de crédito. Y aquí la gran pregunta, y que nosotros ya empezamos un proceso que se investigue, y por eso es que nosotros estamos teniendo todo este ataque feroz del gobierno de Honduras, porque estamos protegiendo los intereses de nuestra comunidad y va en contra de los intereses de los sinvergüenzas estos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién está atrás de este proyecto? ¿Qué dicen que es el Instituto de Migración, pero a quién le compró esa aplicación? ¿Ah? ¿Bajo qué licitación fue? ¿Cuánto fue? ¿Fue compra directa? Y yo, en mi saber que tengo, yo ya sé más o menos por dónde va la cosa, pero sería irresponsable si digo nombres, pero como nosotros nos caracteriza la responsabilidad que tenemos, hemos abierto un proceso de investigación donde está el trasfondo de esto. Y ojo con esto, dicen que es piloto, pero esto ya va a ser implementado en todo Estados Unidos, pero
yo que conozco de primera mano ya sé dónde va y es un tema muy delicado donde se puede prestar al fraude electoral porque están cogiendo toda esta base. Entonces, una de las principales que debemos de tomar agenda, los que estamos acá hondureños y que hay muchos que están teniendo impulsos políticos, es buscar la forma de separar el registro nacional de las personas con Cancillería. Así lo hace el Instituto de México, el INE de México. Usted el registro es aparte que el consulado. Usted le dice a un cónsul, fíjate que quiero identificarme. No, yo no sé nada de eso. Porque dígame, José, el cónsul es representante del gobierno, del oficialismo. ¿Cómo va a estar manipulando el cónsul la identificación para votar? ¿Quién no me dice que dice, esta va para acá, esta para mí, dos para ti, como las vistas? Ya la nola, ya la nola. Entonces, ¿qué significa? Hay que empezar a tener desarrollo democrático. Pero si nosotros no lo imponemos, no lo proponemos, están así. Nosotros le hemos propuesto a los diputados, Luis Redondo lo sabe. Luis Redondo sabe todo esto que le pedimos y está documentado, pero mejor lo engavetan y mejor buscan la forma de desarticular las organizaciones, dividir a la comunidad para que no se siga apoyando y estorbando en los intereses de ellos, José. Es correcto. Gracias, Juan. Juan, queda dicho ya de que como hondureños debemos de involucrarnos en esto porque nos competen, nos pueden hacer el fraude técnico a través de eso. Hay que tener en cuenta de que en el futuro deberíamos de tener autoridades que elijan a consulados no por afiliación política, sino porque realmente es competente para ese puesto público, que ese servicio que le tiene que dar a la comunidad. Como hondureño, eso es algo que lo debemos de exigir. No podemos seguir permitiendo que vengan gente que no tiene conocimiento de lo que está pasando en los consulados y vengan a ser cónsulos. Y en parte yo creo que debemos de ser como hondureños, debemos de estar más despiertos en esa área. Por el otro lado, Juan Flores, a Juan Flores yo lo he venido escuchando desde hace mucho tiempo, que viene luchando por eh, un TPS que nos merecemos, porque pasamos después de un gobierno que fue declarado narcoestado, un narcogobierno. Fuimos abatidos por ETA y IOTA. Juan, ¿qué estamos pagando? ¿Por qué no tenemos ese TPS? Prácticamente en el gobierno anterior lo que nos pasó factura es que la misma administración Biden, y se lo digo de primera mano porque yo participé en varias reuniones, ellos se exponían de que sí somos elegibles y merecibles, pero que si daban un TPS iba a ser para más de 1 millón de personas, y si 1 millón de personas, pues íbamos a tener un problema con el tema de que Guatemala va a querer, entonces ahí vamos a hacer 3 millones y después va a aparecer El Salvador y de repente iban a ser 10 millones y va a ser un problema para Estados Unidos. Pero nosotros remarcábamos, pero óigame, pero si es que es un proyecto de ley, o sea, somos elegibles. Pero ¿cuál es el otro elemento? Teníamos el otro elemento que con el gobierno de Honduras, pues la administración Biden estaban ahí, que no, o sea, ya no era como una luna de miel, ya era un matrimonio ya mal llevado. Pero ¿qué es lo que sucede? Las esperanzas y que nosotros teníamos y le apostamos que con Xiomara Castro lo hacíamos y ese TPS estaba en la mesa para firmar. Pero acuérdese también que el gobierno de Estados Unidos necesita algo a cambio, pues que es un compromiso del gobierno hondureño. ¿Y qué sucede? La presidenta no sí que la cumbre de las Américas, la presidenta se va para allá, para China, y nos dejaron vendidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la fundación? No es que la fundación está ofreciendo, yo les voy a dar un TPS, sino que la fundación lo que hace, continúa exponiendo la tesis que somos elegibles y que somos víctimas de decisiones políticas que toma tanto el presidente Biden como el gobierno de Honduras, y que mediante el Congreso, los congresistas buscarán aliados para decirles, mire, somos elegibles, somos víctimas de todo el cambio climático, lo que pasó en Toyota, la crisis política, el narcotráfico y todo lo que está sucediendo. Entonces, esa es la acción que estamos haciendo, no que le estamos reemplazando el puesto a alguien u otro, porque si no, no nos quedamos callados y el TPS queda así, empolvado. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra propia comunidad no quiere ser parte de este proceso, nuestra comunidad no quiere involucrarse a mostrarse de que tiene esta necesidad, porque va a andar Juan Flores ahí diciendo queremos un TPS y los demás que hicieron. Esa es la realidad que está pasando. Bueno, bueno, sabemos que aplicamos por según la ley INA 244 el TPS, ¿verdad? Pero me llama poderosamente la atención que nosotros tuvimos
en aquel entonces a Marvin Ponce, que era el asesor de Juan Orlando Hernández, y él nos reveló algo que para mí debe ser investigado porque son palabras un poco delicadas. Él nos reveló que dice que en aquel entonces, cuando la CEPAL estuvo haciendo sus números y el gobierno de Honduras estuvo haciendo los de él, dice que se maquillaron las cifras de los daños ocasionados por los huracanes ETA y IOTA, pero para mostrarle a Estados Unidos que no estaban tan mal. Entonces, ¿usted tuvo algún reporte sobre esto que hizo Honduras como gobierno de Juan Orlando Hernández o realmente lo maquillaron bien que nadie se dio cuenta? No, no, la petición está clara que le hicieron el 4 de diciembre, ahí están los datos de la CEPAL, de todos los daños que hicieron, de todo, la Cruz Roja, todos los organismos internacionales que participaron en esto, tienen las estadísticas y los datos, no, ahí no están maquillados, están puestos correctamente. Y se lo digo porque nosotros participamos en una reunión con la embajada y pedíamos, nos molestamos porque queríamos que la petición se le hicieran al presidente Biden, se le hicieron al presidente Trump, pero ya la petición estaba hecha, pero como los gobiernos se heredan los compromisos, el compromiso quedó ahí. Lo que tenía que hacer Xiomara Castro, darle seguimiento a la petición, pero como vienen y se meten a políticos, que fue aquel gobierno, no soy esto y el otro, ahí es donde quedamos atollados. Entonces, no es cierto, sí hay estadísticas de que eran válidas. Además de eso, como sociedad civil, nosotros respaldábamos otras estadísticas para que diera refuerzo y fuerza a esa solicitud. Y eso es lo que hemos venido haciendo y lo que hemos estado haciendo, actualizando lo que está sucediendo. Y mire, no sé si ya estoy para concluir, ya estamos concluyendo. Hay algo importante, el presidente Biden activa el TPS el año pasado, el 2023. ¿Por qué lo activa? Dice el secretario de la Interna que Honduras todavía está en problemas y que correría peligro la vida de los hondureños si son deportados, y activa el TPS de los que tenían el 98. Ay, los demás que no tienen TPS y que son hondureños están aquí, también no corre riesgo de peligro la vida. Entonces quiere decir que ellos están diciendo con este TPS que entregan que sí es elegible y que ahí siguen teniendo problemas Honduras. Entonces aquí nos hace falta acción del gobierno, pero como el gobierno se fue para otro lado, nos toca a nosotros seguir haciendo la gestión. Gracias, Juan. Juan, yo me voy a quedar con eso último. Si Xiomara le interesara que el pueblo hondureño tuviera un TPS, por lo menos ya lo hubiera venido a negociar, porque esto se trata de algo de ejecutivo a ejecutivo. Biden lo firma, usted lo dijo, ¿a cambio de qué? ¿Qué compromiso? No ha tenido esa conexión con Xiomara. ¿Será que tal vez Xiomara no quisiera darle mérito a una petición que se hizo en el gobierno anterior? No sabemos cuál es. Lo que sí yo me quedo con ese mensaje es que Xiomara no ha hecho nada para que esta petición, este TPS que los hondureños nos merecemos, tuviese validez y se hubiese hecho el esfuerzo. No se ha hecho el esfuerzo, sin embargo, 15 de septiembre mantiene esa esperanza viva. Que sí lo merecemos. Gracias, Juan. Gracias a toda la comunidad hondureña por estarnos acompañando en este domingo más. De verdad, de todo corazón, sin el apoyo de ustedes, este programa no fuera posible, ya que hemos tenido una gran aceptación. Gracias, José. Gracias, Juan. Adelante, José. Juan, quiero cerrar con esta pregunta porque básicamente nosotros lo que queremos aquí con este tipo de programas es realmente construir y que la comunidad migrante se eduque. Ese es el fin de este programa. Pero quiero cerrar con esta pregunta. Juan, ante los recientes ataques que usted ha tenido, ¿cree usted y diría o piensa que esto es un ataque directo de parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro o de los gobiernos, porque usted ha llevado siempre la voz cantante de los migrantes, aquellos que reclamamos de frente todo lo que está pasando y todas las violaciones que están haciendo a nivel general por la comunidad? O sea, ¿cree usted que el gobierno lo está atacando directamente por todo lo que ha vivido, sin mencionar en el pasado? Es una persecución política, queda muy claro, el cual es lamentable, ¿verdad? Que el Estado de Honduras se preste para esto. Y esto pues se lo digo con mucha fuerza en el aspecto de que yo recibí la visita de un funcionario, alto funcionario de Cancillería en mi oficina amenazándome que iba a suceder esto. Hay autoridades de la Cancillería que le exponen a líderes comunitarios de que me consideran enemigos del gobierno. ¿Y por qué?
por orientar, por educar. ¿Hay algún pecado que le reclamemos al gobierno como le reclamamos, que orientemos, que eduquemos? Y lo peligroso de esto, que lo que quiere hacer el gobierno es estigmatizar, meter miedo a los líderes comunitarios, a las organizaciones, que ya no sigan reclamando, que no sigan velando por sus derechos, que no expongan estos temas, que ya no seamos beligerantes. Pero eso no va a ocurrir, y por eso al tema pues no me voy a referir más a profundidad, porque esta próxima semana estoy viajando a Washington a ver qué buenas noticias salen con la iniciativa del presidente Biden, pero reunirme con el Departamento de Estado para tratar este tema, porque no pueden estigmatizar a las organizaciones de sociedad civil, no pueden callar nuestra voz, mi voz no la va a callar. Yo soy un perseguido más político del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y así va a pasar con muchos líderes políticos y líderes comunitarios. Este caso, pues me ha tocado a mí, donde no vamos a callar nuestra voz y vamos a seguir beligerantes, vamos a seguir en la lucha, porque ese es el compromiso que yo he puesto con usted. Usted es testigo, José, cómo nos ha tocado sacrificarnos. Incluso con usted hemos viajado hasta Jacksonville a educar a nuestra comunidad. Hemos hecho algo malo en educar a nuestra comunidad, llevar esperanza a nuestra comunidad, enseñarle que tiene derechos. Olvin ha sido testigo que he viajado a Nueva York, educando a nuestra comunidad con la tarjeta de identidad, todos los problemas que tenemos. Incluso Olvin ha acompañado la lucha del TPS. Y si Olvin acompaña la lucha del TPS, usted la ha acompañado en Tampa, en donde se ha movido, ¿por qué la presidenta no la puede acompañar? ¿Por qué la presidenta no se ha acercado a la fundación y decir, bueno, fundación, qué estrategia tienen, qué avances tienen, qué podemos hacer y dónde podemos luchar para conseguir esto? Entonces, no hay nada. Les agradezco mucho por la entrevista y les deseo bendiciones y sus oraciones, porque sí, realmente estamos siendo bien atacados por este gobierno. El gobierno anterior lo denunciábamos, usted es testigo, José, como reclamábamos fuerte, y este gobierno pues ha salido prácticamente un gobierno prácticamente sin valores y sin principios, y qué lamentable que a un migrante, un migrante es un migrante, José, sufrido, lo esté tratando así el gobierno de Honduras, el cual lamentamos, pero sí tengo el cariño del pueblo hondureño, me he ganado el respeto, y yo no me considero ni más ni menos que nadie. Me considero un migrante más que tuve que emigrar por salvaguardar mi vida. Y hoy estar con un gobierno que debe protegerme y que no se ha pronunciado. Esto es delicado, pero gracias a Dios pues tenemos la apertura con las autoridades de Estados Unidos y con ustedes como migrantes, el cual vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Juan, solo me robó un minuto, Juan. Si a usted lo están persiguiendo, ¿usted cree que es un programa piloto? Si funciona con usted, ¿va a funcionar con cualquier migrante que denuncie esto? Sí, mire, acuérdese que estos gobiernos que van en camino a dictaduras, ese es el modus operandi. Miren lo que pasa en Nicaragua, miren lo que pasa en Venezuela, líderes políticos, organizaciones civiles son exiliadas, pero hoy se han sobrepasado, que en el exilio estén atacando a las organizaciones. Por eso le digo, la importancia de los inmigrantes. Hoy es conmigo, mañana puede ser con usted. El programa de ustedes puede ser atacado, porque ahorita ustedes acaban de abrirle los ojos a cientos de hondureños hacia dónde va esto. Ahorita acabamos de enviar un mensaje importante. Hay que empezar a organizarnos y a reunirnos como líderes comunitarios sin partidarios, sin temas políticos partidarios, sino que en pensar en nuestra diáspora, en nuestro pueblo hondureño, para ponerle mano a esto y ponerlos quietos, porque hoy están estigmatizándome a mí, tratándome como un delincuente, tratándome como un vil delincuente, donde todo eso es infamia, donde estoy exiliado político dentro de los Estados Unidos y quieren difamarme de esa forma burda y tan baja, porque eso es tan bajo lo que han hecho. Pero lo importante es que aquí hay autoridades, aquí hay leyes, y por esa forma vamos a actuar mediante la ley. ¿Y saben por qué vamos a actuar, Olvin? Porque también tenemos que velar que el día de mañana no sea con usted, no sea con José, no sea con otras organizaciones, que un gobierno quiera venir a callar y apagar la voz y asesinarme. Y si a mí me va a tocar hacer como Berta Cáceres, que voy a perder la vida por este tipo de gente, pues como decimos nosotros en nuestro programa, ni modo, pero no van a callar nuestra voz. Y hoy somos un perseguido más del gobierno de la familia Zelaya Castro. No nos van a callar, y más bien esto nos empodera más, nos fortalece más y nos hace más grandes. Ustedes mismos saben de primera mano que nuestra limitancia es los recursos económicos, pero aún así les hemos demostrado con mucha honestidad. José sabe que una vez hasta él se sintió hasta como ofendido. Estábamos en Washington reclamando un TPS frente a la Casa Blanca,
y José tratando de ajustar para que pudiéramos tener un tiempo de comida allá o pagar un hotel donde quedarnos. $35 son los únicos que se reunieron para esta lucha. Y sin embargo, José sabe que no hemos desistido, no hemos declinado en esta lucha y la seguimos. Y sin recursos, y me he expuesto mi vida, la de mi familia, de todos. Así que, Olvin, no van a parar y yo los invito a ustedes no parar y seguir alzando la voz y ir pensando ya como comunidad, no como un tema político partidario, sino como un, sí, es cierto, un tema político, pero no partidario. Buenas noches. Gracias, Saludos. Juan. Gracias, Juan. Saludos. Cierro con dos cosas. Agradecerle a Juan por haber aceptado la invitación para estar con nosotros en Hondureños en Debate. Y con lo otro, vamos a tener a una invitada de lujo el siguiente domingo, María Antonieta Mejía. Ella es diputada propietaria del Partido Nacional. La vamos a tener y le vamos a preguntar, le vamos a hacer realmente muchas preguntas en base a estos temas de migración. ¿Por qué ellos no han apoyado este tipo de reformas, este tipo de fundaciones? ¿Por qué no han apoyado a los migrantes? ¿Por qué tienen engavetadas muchas leyes que están en pro de los migrantes y ellos no dicen nada? Va a ser interesante el próximo programa con la congresista parlamentaria hondureña. Esto va a estar belleza, mi gente. Buenas noches. Gracias por estar en un programa más de Hondureños en Debate. Dios los bendiga y saludos.